Dios los bendiga, hermanos y amigos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, de Hermano Viches, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Dándole gracias a Dios por permitirme otro día predicar su palabra, por permitirme otro día predicar su evangelio, y pidiéndole como siempre que me ayude por medio de su Espíritu Santo para que todo lo que yo predique en esta hora sea conforme a su palabra, y el Dios de Israel, el Dios santo de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Padre, de aquellos que creemos en Cristo, sea glorificado en todo en este tiempo. Se lo pido todo al Dios de Israel en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, vamos a continuar predicando la palabra de Dios. Vamos a continuar con el capítulo. Vamos a terminar el capítulo 18 del libro de los Hechos para gloria de Dios, y vamos a comenzar el capítulo 19. Del capítulo 18 vamos a ver Hechos 22, Hechos 18, 22 al 28. Son 6 versículos solamente, que ya lo vamos a leer. Y del 19 vamos a ver Hechos 19 del 1 al 7. Amén. Ok. En total son 8 y 7, son 15 versículos que vamos a estar viendo hoy, si Dios quiere, así me lo permite. Entonces, bueno, recordemos lo que vimos en el video de ayer, como a Pablo lo volvieron a llevar ante un tribunal gentil, precisamente unos judíos, hijos del diablo, que no le habían creído. Lo llevaron ante un tribunal judío, ante un tribunal gentil, ante un procónsul llamado Galión. Pero este Galión se negó a jugar a Pablo, porque dijo que eso era asunto judío, que lo jugaran ellos. Y resulta que los griegos, que le tenían como, digamos así, los griegos no le tenían muy buena estima a los judíos, y resulta que Pablo salió libre, y al principal de la sinagoga de los judíos, que llevó a Pablo ante Galión, lo golpearon y lo maltrataron mucho los griegos. Amén. Entonces, bueno, podemos ver allí el cuidado de Dios en que, bueno, el mal que le quisieron hacer a Pablo, llevándolo ante este fue gentil, este fue con su gentil Galión. Galión no tocó a Pablo, sino que tocó a los judíos, hijos del diablo. Entonces, recordemos el Salmo 7, que dice que creo que es el 7, que dice que el enemigo y el malo cae en su propia trampa, cae en la red que él tendió, cae en el pozo que él cavó. Eso todo lo hace Dios. Dios frustra los planes de los malos, y lo que ellos quieren hacerle a su hijo, se lo terminan haciendo ellos mismos. Amén. Dios hace que su maldad se vuelva sobre su propia cabeza. Amén. Y reciban el justo merecido. Entonces vemos que después Pablo fue a Éfeso, donde allí encontró unos judíos que sí, no dice la escritura que creyeron, ¿verdad? Dice la escritura que él discutía con los judíos de Éfeso, pero dice la escritura también que ellos le rogaban a Pablo que se quedaran con él. Y Pablo no quiso, porque tenía que pasar una fiesta
de los judíos en Jerusalén. Se disponía a ir a Jerusalén para estar allí por el tiempo que durara esa fiesta. La palabra no nos muestra con exactitud cuál fiesta era. No nos dice con exactitud, podía ser la Pascua, podía ser la fiesta de los tabernáculos. En fin, no tenemos detalles de cuál era la fiesta en realidad. Pero bueno, Pablo quería ir a Jerusalén, quería ir a Jerusalén a esa fiesta y pasar esos días por allá hasta que terminara la fiesta, por lo cual le dijo a los judíos de Efeso que le pidieron que se quedara más tiempo con ellos discutiendo estas cosas, que bueno, que no podía y que si Dios quería lo volvería a ver, y zarpó de Efeso. ¿Amén? Entonces vemos que Dios promete lo que cumple. Dios le prometió a Pablo que nadie pondría la mano sobre él para hacerle mal, porque él tenía mucho pueblo ahí, porque Dios tenía mucho pueblo ahí, porque en Corintio Dios tenía mucho pueblo y así fue, no le pudieron hacer daño. El daño que le quisieron hacer a él, Dios lo tornó para que se lo hicieran a los judíos de allá y recibieran así su merecido. Después dice la escritura que Pablo se quedó un tiempo más en Corintio y después partió a Efeso. Amén. Y ahí ocurrió lo que yo les comenté con los judíos, lo que les acabo de comentar. Bueno, vamos a continuar el libro de Hechos, desde el capítulo 22 hasta el 28. Vamos a leer. Dice la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frida, confirmando a todos los discípulos. Amén. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y expusieron más exactamente el camino de Dios, queriendo él pasar a Acaya. Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran, y llegaba ya fue de gran provecho a lo que por gracia habían querido, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la escritura que Jesús era Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Fíjense bien. Vamos a ver aquí, en estos primeros 6 versículos, cómo comienza el tercer viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Y vamos a ver vamos a ver a otro siervo de Dios en nación llamado Apolos. Amén. Entonces, bueno, vamos a, como siempre, versículo por versículo, interpretando el texto. Amén. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. ¿Ok? Fíjense bien, Pablo arribó a Cesarea. Recordemos, Pablo quería ir a Jerusalén a la fiesta judía y zarpó de Éfeso y llegó a Cesarea para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Entonces, recordemos que
el trabajo apostólico no es solamente plantar iglesias, sino edificarla, confirmarla, animarla, consolarla. Al igual que el trabajo de la iglesia no es simplemente hacer que alguien haga la oración de fe y después no me acuerdo más ni el nombre de esa persona. Ese no es el trabajo de la iglesia. Si usted lleva a alguien a la iglesia y él hace la oración de fe, bueno, usted tiene que velar porque esa persona permanezca en el Señor, porque esa persona no se aparte, porque esa persona siga creciendo en el conocimiento que es en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo aprovecha a que va a Jerusalén y puede pasar por Antioquía, por Cesarea, y saluda a los hermanos para ver cómo están, y también va para la iglesia que estaba en Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Fría, confirmando a todos los discípulos. Fíjense bien, pasó allí un tiempo porque tenía que confirmar a las iglesias, porque tenían que ver si lo que las iglesias estaban enseñando, perdón hermano, me cayó agua en el ojo. Lo que la iglesia estaba enseñando era la sana doctrina, porque tenía que quedar ahí confirmando a los hermanos, hablando de la palabra, consolándole por medio de la palabra. Entonces, por eso es que Pablo, dice la escritura que Pablo se quedó un tiempo por aquella región. ¿Ok? Y este trabajo es muy importante para la iglesia, porque como yo les he dicho, la iglesia a veces comete este error de que se conforma con que las personas digan una oración de fe, que la pueden decir por emoción, la pueden decir por obligación, la pueden decir por cualquier cosa menos por el llamado del Señor. Entonces, muchas iglesias se conforman con que la persona levante la mano, repite una oración, pero después la persona no crece, la persona se aparta, la persona deja de asistir a la iglesia, y después decimos, no, que perdió la salvación. No fue que perdió la salvación, tal vez fue que nunca la tuvo. Y tal vez la iglesia falla en el sentido de que no sigue, no le da un seguimiento a esa persona para ver cómo está su vida espiritual. Y esto era lo que hacía Pablo cuando recorría las iglesias que ya él había establecido, claro, por voluntad de Dios y por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos que él llegó a Antioquía y posó allí un tiempo con los hermanos de Antioquía y recorrió las iglesias de Galacia y recorrió por orden la región de Galacia, confirmando a todos los discípulos. Amén. Él iba en orden, confirmando a todos los discípulos. Ven como el trabajo apostólico no simplemente es ahí, sembré una iglesia, por una iglesia, me voy de allí, y no me acuerdo más de ella. Ese no es el trabajo apostólico. El trabajo apostólico no solamente es plantar la iglesia, sino edificarla, sino confirmarla, sino mantenerla firme. Amén. No es, y lo de ahora, y muchas personas de ahora se hacen llamar apóstoles, pero no hacen este trabajo que está haciendo Pablo, pero no sufren las persecuciones que está sufriendo Pablo, que de donde quiera lo botan, como podemos haber visto a lo largo del libro de los Hechos, que en todas las ciudades gentiles siempre se levantan hijos del diablo, y él tiene que salir huyendo,
porque el Señor le dijo que salir huyendo, porque el Señor le dice que cuando os persigan, váyanse a otra ciudad. ¿Por qué? Porque era necesario que el Evangelio fuera predicado en muchas naciones. Amén. Entonces el Señor Jesús, cuando está vivo, le dice, cuando los persigan, váyanse a otra ciudad. Y así lo está haciendo Pablo. Todo se está cumpliendo como mi Señor Jesús lo anticipó. Amén. Entonces, vamos a ver el versículo 24. Dice, llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Jardía, varón elocuente, poderoso en la escritura. Fíjense bien, llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, de Jardía, varón elocuente, poderoso en la escritura. Entonces, este Apolo, hombre poderoso en palabra, elocuente, era un siervo de Dios y era poderoso en la escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor lo usaba que el Señor lo usaba para predicar las escrituras. ¿Qué escritura era del Antiguo Testamento? Y era un varón poderoso en palabra. O sea, la palabra de Dios estaba en él y él la proclamaba como debe ser. Amén. Y era elocuente en el sentido de la forma que se expresaba. Era elocuente en su forma de hablar, de expresarse. Y era poderoso en la escritura porque predicaba conforme al Antiguo Testamento, porque predicaba conforme a la palabra dicha por los profetas, ¿verdad? Y dice la escritura, y este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, Abraham enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Fíjate bien. No solamente que este varón elocuente y poderoso en las escrituras, Apolos, tenía un muy buen conocimiento del Antiguo Testamento y predicaba como tenía que ser, sino que también había sido instruido en los caminos del Señor. Amén. Entonces, un hombre que también conocía el Evangelio de Cristo, que también conocía y creía que Cristo era el Mesías, que también predicaba el Evangelio de verdad, no solamente en el Antiguo Testamento, sino que también hablaba de Cristo. Entonces, gloria a Dios por hombres como Apolo, ¿verdad? Y dice que era fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor Jesús. Pero fíjate que era de espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba. Entonces, ¿qué quiere decir que era de espíritu fervoroso? Que siempre estaba dispuesto y predicaba el Evangelio con valentía, con denuedo, que siempre predicaba el Evangelio con esa pasión, con esas ganas, con ese ímpetu. ¿Me entiendes? Un Evangelio así fogoso, fuerte, con valentía, de esa manera predicaba él el Evangelio. Y gloria a Dios, porque los hijos de Dios tenemos que ser de espíritu fervoroso para predicar el Evangelio, para transmitir el Evangelio. Tenemos que sentir pasión al predicar el Evangelio, tenemos que sentir ese deseo, ese anhelo de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Gloria a Dios, claro, hay hermanos que son un poco menos fervorosos y otros que son más, y dependiendo, el Espíritu Santo también nos usa a pesar de nuestra forma de ser. Algunos son más tranquilos cuando predican el Evangelio, otros son más fervorosos, como el caso de Apolo,
Lo importante es que el Espíritu Santo nos use. Lo importante es que prediquemos el Evangelio como lo hacía Pablo en el Antiguo Testamento, pero también, mucho más importante, lo concerniente a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque yo digo que es más importante el Nuevo Testamento, porque allí es que encontramos nuestra salvación por medio de Cristo Jesús. El Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, primeramente del judío y también del griego. Por eso yo les remarco que era mucho más importante para Apolo predicar el Evangelio de Cristo, porque eso era lo que le iba a dar salvación a todos aquellos que lo escuchaban. Entonces, gloria a Dios, porque este hombre era poderoso en la escritura del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, pero también conocía el Evangelio de Cristo, gloria a Dios por eso. Sin embargo, lo conocía incompleto. O conocía una parte del Evangelio de Cristo porque no solamente conocía el bautismo con agua. No conocía el bautismo con el Espíritu Santo. Que al fin y al cabo, hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo es el que salva y no el de agua. El de agua simplemente lo hacemos en obediencia a lo que mi Señor Jesús nos mandó y también para dar testimonio público de al Señor a que nosotros servimos y de lo que ha hecho el Señor con nosotros. Pero en verdad, hermano, el bautismo que salva es el del Espíritu Santo. Se puede decir que nadie está segura que el bautismo de agua te puede salvar. Tú puedes ser salvo sin estar bautizado en agua. Ejemplo, el Adón en la cruz. Ejemplo, personas que están muriendo y creen en Cristo verdaderamente en el momento de su muerte y son salvos. Pero bueno, eso no lo sabemos nosotros, eso nomás lo sabe el Señor. ¿Qué le estoy diciendo yo? No le estoy diciendo, no quiero que entiendan que yo estoy diciendo que no se bauticen en agua. Si tienen la oportunidad, si el Señor le da vida y salud, si creen verdaderamente en Cristo, tienen que bautizarse con agua. Pero lo que le quiero decir es que del bautismo de agua no depende de nuestra salvación. Eso que quede claro. Ahora, ¿por qué digo que el bautismo del Espíritu Santo es el que salva? Bueno, porque el bautismo del Espíritu Santo es el bautismo de Cristo. Cuando el Señor Jesús nos unge con la segunda persona de la Trinidad y nos sella. Y por el Espíritu Santo es que podemos decir, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y una vez hijos, para siempre hijos. Amén. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo en importancia es mucho más importante que el bautismo con agua. Amén. El mismo Juan el Bautista lo dijo. Yo a la verdad lo bautizo con agua para el perdón de los pecados, pero después de mí viene uno que es primero que yo, a cual no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él lo bautizará con fuego y Espíritu Santo. Entonces, el bautismo de fuego y Espíritu Santo es superior al de agua, porque el bautismo de Espíritu Santo sí salva a la persona, sí la une con Cristo inseparablemente. Amén.
Entonces es muy importante el bautismo con el Espíritu Santo. Es sumamente importante porque porque el bautismo con el Espíritu Santo también es el bautismo que nos capacita para hacer la obra del Señor, que nos capacita para ser testigos de Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Y por eso es mucho más trascendental que el bautismo con agua, ¿no? Gloria a Dios. Y era precisamente esa parte, una parte muy importante, la que no conocía Apolo. Apolo solamente conocía del bautismo de Juan. Entonces estaba predicando un evangelio incompleto. No estaba predicando todo el consejo de Dios. No porque no quería, sino porque no lo conocía. Entonces, bueno, gloria a Dios que se contó con los hermanos. Vamos a ver con qué hermanos se encuentran. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Amén. Entonces él estaba hablando con denuedo en la sinagoga de los judíos acerca del evangelio, pero cuando lo oyeron, ¿quién? Priscila y Aquila, los que trabajaban con Pablo, era los que trabajaban con Pablo haciendo enramadas, ¿verdad? Que Pablo se lo estaba. Cuando ellos lo oyeron hablar del evangelio y se dieron cuenta que no tenía conocimiento del Espíritu Santo, ellos le pusieron más fielmente el evangelio, le enseñaron aquello de lo cual él no tenía conocimiento, para que él tuviera todo el evangelio, no solamente lo que ya sabía de Cristo, sino que tuviera también esa parte del evangelio muy importante, que es la unción del Espíritu Santo, que como dije antes, nos capacita para la obra del ministerio. También nos enseña todas las cosas y nos da memoria la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo obrando con poder y gloria, verdaderamente la vida cristiana sería muy dura, mucho más dura de lo que ya es. Amén. Porque sin Cristo en nosotros y con nosotros, ¿cómo podemos nosotros hacer las cosas para gloria de Dios? Sin Cristo en nosotros y con nosotros, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio de Cristo? Fielmente no podemos. Todo eso lo hacemos gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Y precisamente ese conocimiento tan fundamental para todo cristiano era el que le faltaba a Apolo. Y estos dos hermanos, Aquila y Priscila, los hermanos que conocieron a Pablo en Corintios, que Pablo trabajó con ellos y se hospedó con ellos, porque ellos hacían enramadas al igual que Pablo, el tabernáculo. Ellos le explicaron más exactamente, le explicaron mejor el evangelio para que Apolo tuviera toda la información necesaria. Amén. Para que Apolo no solamente tuviera una parte del evangelio, sino el evangelio completo. Amén. Porque un evangelio sin el Espíritu Santo, bueno, tampoco sería el evangelio completo. Igual que un evangelio sin la cruz no sería el evangelio completo, al igual que un evangelio sin la gloria de Cristo sería un evangelio también completo. Entonces, el trabajo que tenemos nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, es predicar todo el consejo de Dios. No predicar solamente la prosperidad, como hacer algunos, sino también predicar los
sufrimientos, no predicar solamente las bendiciones, como hacen algunos, sino las maldiciones. Ese es el trabajo del cristiano, del verdadero. Esa es la tarea que Cristo nos dejó, predicar todo el consejo de Dios, todo el evangelio, no solamente una parte, no solamente la parte bonita, la parte que nos atrae, la parte que nos parece chévere, sino también la parte que no entendemos, la parte que nos parece fuerte, la parte que nos parece complicada, la parte que nos saca de nuestra zona de confort. Esa también la tenemos que predicar. Entonces, por eso es tan necesario conocer bien el evangelio, no solamente la parte que nos gusta, los que nos suena bonito al oído, sino todo el consejo de Dios. Amén. Sabemos que Apolo no lo hacía por eso, sino por desconocimiento. Amén. Desconocimiento de la doctrina del Espíritu Santo. Amén. Y de su obra también. Amén. Bueno, de la doctrina. Vamos a ver. Y queriendo pasar él a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran, y llegado ya, fue en gran provecho a los que por la gracia habían querido. Fíjense bien. Apolo quería pasar a Acaya, ¿verdad? Y los hermanos, Priscila y Aquila, dice la escritura que le escribieron para que le recibiera, y llegado él allá fue de gran provecho para lo que habían querido. Es decir, él llegó a Acaya, los hermanos Aquila y Priscila habían hablado con los creyentes de Acaya de que este siervo Apolo iba para allá, y fue de gran bendición su llegada a esa iglesia, porque yo me imagino que él los confirmó, que él los consoló, que él los alentó con la palabra del Señor, porque ya los hermanitos de Acaya, los hermanos de Acaya ya eran creyentes, pero este Apolos fue para Acaya, y ¿qué hizo? Los fortaleció, los confirmó, los consoló con la palabra de Dios. Y fue de gran provecho, fue de gran bendición su visita para los creyentes de aquella región. Y dice, ¿por qué? Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la escritura que Jesús era Cristo. Fíjense bien. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la escritura que Jesús era Cristo. Gloria a Dios. Entonces vemos como nuevamente, para ser cristiano, hermano, hay que estar siempre preparado para la defensa de nuestra fe. Por eso es que tenemos que leer la Biblia, por eso es que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, por eso es que no nos podemos conformar con lo que sabemos hoy de Cristo, sino que tenemos que ir avanzando en nuestro conocimiento del Hijo de Dios. Porque para que cuando pasen cosas como la que le pasaron a Pablo y como la que estaba experimentando Apolo también, que se levantaban judíos, hijos del diablo, a contradecir la sana doctrina, a contradecir el evangelio de Cristo, nosotros podamos responderle bíblicamente, nosotros podamos hacer defensa de nuestra fe por medio de la escritura, nosotros podamos callar a los que se nos oponen con la verdad y con mansedumbre. No vaya a ser que Dios le conceda que escapen del lazo del diablo que los tiene cautivos, como dice la escritura. Corregir con mansedumbre a los que se nos oponen. Hay que hacerlo con mansedumbre, con humildad, con espíritu de servicio. No queriendo ser superior al otro, sino
tratando de que el otro entienda que el Evangelio es la verdad de Cristo, que el Evangelio es que hay salvación y perdón de pecado, que el Evangelio es el único medio que te permite tener una correcta relación con Dios, no queriendo imponer nuestra percepción, sino mostrando y manifestándole al otro, a esa persona que se nos pone, que Cristo es el Señor. Amén. Eso es lo que hay que hacer cuando se nos ponen. Pero ¿cómo lo hacemos si no estamos llenos de la palabra? Pero ¿cómo lo hacemos si no conocemos el Evangelio? Pero ¿cómo lo hacemos si tenemos la Biblia en nuestra casa aguantando polvo, ¿verdad? No podemos. Entonces por eso es que todo cristiano tiene como deber estudiar la Escritura. Todo cristiano tiene como tarea ir creciendo a la estatura del varón perfecto y creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. De este lado de la eternidad, tal vez, aunque estudiemos mucho acerca de Dios, no nos vamos a conocer todo, pero aquello que Dios nos permita conocer de Él, por su gracia y su misericordia, nos va a servir para dar defensa de nuestra fe. Y como cristianos, si somos cristianos verdaderos, tarde o temprano, hermano, tarde o temprano vamos a tener que dar defensa de nuestra fe. Porque Dios nos va a colocar en situaciones como lo ha hecho con Pablo, como lo ha hecho con Apolo también, donde vamos a tener que dar testimonio de Cristo a aquello que se nos pone. ¿Y qué vamos a hacer allí? Callar, no, hermano, no podemos callar. Acuérdense lo que Dios le dijo a Pablo: no calles, sino habla. Así mismo, nosotros no debemos callar, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Nosotros tenemos que hablar del Evangelio, a pesar de la oposición que se nos puede levantar alrededor nuestro. Entonces es muy importante, por eso es sumamente importante, hermano, conocer a Cristo, porque dice la Escritura que Él refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la Escritura que Jesús era Cristo. Demostrando por la Escritura. ¿Por cuál Escritura? Por la Escritura del Antiguo Testamento, que Él era Cristo. Amén. Entonces es muy importante, hermano, capacitarnos, no dejar de estudiar, no dejar de aprender del Señor Jesús, no dejar de congregarnos y de recibir alimento espiritual de nuestros pastores, no dejar de buscar ese conocimiento de Dios, porque va a llegar un momento en la vida de todos donde vamos a tener que dar defensa de nuestra fe, donde nos van a preguntar: hey, ¿qué crees tú de Cristo? O ¿cómo es tu iglesia? O y si no estamos empapados de Cristo, y si no estamos llenos de su Espíritu Santo, no vamos a poder dar buen testimonio, ni vamos a poder hablar correctamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que por eso es muy importante, hermanos, todos los días leer la Biblia, todos los días ver prédicas cristianas, de buenos cristianos por internet, de buenos siervos de Dios por internet, todos los días ver o leer algún libro cristiano o cualquier cosa que sea de edificación para nuestra vida, para que estemos en constante crecimiento en la fe y no permanezcamos después de por lo menos 20 años siendo niños espirituales que no saben nada de la Escritura y que nomás están en la iglesia puliendo banca o calentando banca. Amén. Entonces, bueno, es muy importante por esto, hermano. Porque fíjense que Él demostrado por la Escritura que Jesús era Cristo. Pero ¿cómo iba a demostrar por Él? ¿Por qué Él podía demostrar? Porque conocía la Escritura, porque conocía lo que decía la Escritura de las profecías de Cristo, porque conocía Isaías 53, porque conocía el Salmo 2, porque conocía lo que David dijo del Mesías, porque conocía todas esas cosas. Amén. Entonces es muy importante, hermano, a pesar de que ya estemos bautizados por agua, no nos quedemos allí.
busquemos el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo que este varón de Dios que Apolo no conocía, tenemos que buscarlo fervientemente, porque este bautismo es que nos va a empoderar, nos va a capacitar, nos va a ministrar lo que nosotros necesitamos para ser testigos fieles de Dios y para, cuando sea el momento, también dar defensa de nuestra fe a aquellos que nos piden que demos testimonio sobre ella. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Amén, hermano. Entonces, vamos ahora al capítulo 19. 19 hasta los 7, dije yo. Pero, hasta el 7, ¿ok? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció, entre tanto, que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer a regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendía después de él, esto es, en Jesús, en Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, y habiéndose puesto Pablo en las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, vamos a... Aquí ya Pablo está en Efeso. Vamos a ver. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Ok. Apolo se quedó en Corinto y Pablo, después de recorrer las regiones superiores de Corinto, fue a Efeso, ¿verdad? Y hallaron a ciertos discípulos y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído el Espíritu Santo. Fíjense bien, hallaron a ciertos discípulos. O sea, Pablo halló a ciertos hombres que conocían de Cristo y que habían creído en él, pero que al igual que Apolo estaban faltos de conocimiento, no tenían el bautismo con el Espíritu Santo, no tenían la unción del Espíritu Santo. Entonces, a lo mejor le enseñó el Evangelio a alguien que tampoco tenía conocimiento completo, que tampoco tenía conocimiento exacto de las cosas, como por ejemplo Apolo. Si Apolo, un ejemplo, la Biblia no lo dice, pero si Apolo le enseñó a estos discípulos que se contó Pablo de Cristo y ellos creyeron, Apolo no les pudo haber enseñado del Espíritu Santo, ni siquiera pudo haber querido que tuvieran ese bautismo, porque Apolo no lo conocía. Entonces esta es la cuestión, o esto es lo negativo de tener un conocimiento de Cristo incompleto. Porque si yo no sé, o sea, si yo hay cosas que no lo del Evangelio, no se las voy a poder explicar a ustedes ni enseñar,
les voy a dar un conocimiento incompleto. Gloria a Dios que el Señor tiene muchos siervos alrededor del mundo que saben mucho más que yo. Como el caso de como Pablo se conocía mucho más el Evangelio que Apolo. Y como Aquila y Priscila, que eran hermanos de la fe, que ayudaron al apóstol Pablo, también conocían el Evangelio más que el mismo Apolo. Entonces, ven lo importante que es tener un buen conocimiento de la palabra. Fíjense que estos hermanos, dice la palabra, que eran discípulos. Dice la palabra ahí a ciertos discípulos. O sea, que eran discípulos de Cristo, ¿ven? Discípulos de Pablo, o sea, eran discípulos. Eran verdaderos creyentes. ¿Ven? Pablo le pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se recibe cuando se cree. El Espíritu Santo no se recibe por obra. No se recibe porque yo soy mejor que los demás. No se recibe porque yo tengo más talento que los demás, por ejemplo, para predicar. No se recibe porque yo tengo poder de sanidad. No se recibe por algo que yo humanamente pueda hacer o por algo que yo humanamente haya alcanzado, que haya agradado a Dios y por eso Dios me da la unción de su Espíritu. No. El Espíritu Santo se recibe por creer en Cristo Jesús. Recordemos Cornelio y su familia de amigos, la primera familia gentil que tuvo el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron ellos para recibir al Espíritu Santo? Nada. Cuando Pedro estaba predicando, a Cristo, dice la Escritura que ellos recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lengua. Amén. Amén. Entonces, perdón. Asimismo vemos como estos varones, como estos discípulos, Pablo le pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo al creer? ¿Por qué? Porque cuando uno cree, cuando la fe es genuina y uno cree, en ese momento el Señor te sella con su Santo Espíritu. Ahora, la manifestación más visible de que ese sellado ha ocurrido es sin duda alguna el don de la lengua, el hablar en lengua. Amén. Sin duda alguna, la manifestación más visible del bautismo con el Espíritu Santo, más visible de que Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo, es el bautismo de lengua. Es el don de la lengua. Amén. Sin embargo, no es la única manifestación que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene múltiples dones. Algunos le dan el don de la enseñanza y son maestros y son pastores, a otros le da discernimiento de espíritu, don de sanidades, en fin. El Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Sin embargo, en los tiempos apostólicos se veía mucho y era una señal inequívoca que el Espíritu Santo, cuando bautizaba al creyente, lo ponía a hablar en lenguas. Amén. Amén. Entonces, pero recordemos que el hablar en lengua no es el único don que tiene el Espíritu Santo.
Amén, porque muchos creen que si no hablan en lengua, no tienen el Espíritu Santo. No necesariamente. El Espíritu Santo te puede dar para que tú puedas interpretar la palabra correctamente, para que tú puedas predicar y evangelizar sin temor, como lo hacía Apolo, por ejemplo, para que tú, como el apóstol Pablo, perseveres hasta el fin, a pesar de los palos que te están dando, por ejemplo. En fin, todo eso lo hace el mismo Espíritu. Entonces, eso es lo que pasa, hermano. Amén. Fíjense bien que ellos dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, no conocían nada acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Así que bueno, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó, el bautismo de Juan bautizó como bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendía de él, que vendía después de él. Esto es Cristo. Amén, gloria a Dios. Fíjense bien. Pablo le dice, pero que el bautismo de Juan es para arrepentimiento de pecado. El bautismo de Juan no es un bautismo de poder, no es un bautismo de capacitación, no es un bautismo de digamos, de acompañamiento, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo nos consuela. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso que yo digo un bautismo de acompañamiento, no es un bautismo tan impresionante como el del Espíritu Santo. Y no solamente impresionante, que sí lo es, porque que el Dios que hizo los cielos y la tierra esté morando en nosotros y con nosotros es algo impresionante. En realidad, un Dios tan grande, tan inmenso, tan poderoso morando en nosotros, eso es algo muy impresionante, ¿verdad? Pero sino que también el bautismo que te capacita, que te enseña. Entonces es un bautismo sumamente necesario, sumamente, o sea, es necesario, no es imprescindible, es algo que todo cristiano debe tener, que todo cristiano tiene que haber experimentado, que todo cristiano tiene que vivir, porque si no, hermano, en verdad la vida cristiana sin el Espíritu Santo es, bueno, sería sumamente imposible vivir la vida cristiana. Es más, podemos decir que sin el bautismo del Espíritu Santo no somos verdaderamente salvos, porque dice la Escritura que el que no tenga el Espíritu de Cristo, esta no es de él. Pero todo el que tenga el Espíritu de Cristo, esta es de Cristo. Entonces, la confirmación de que Cristo ha hecho su obra en nosotros y que nosotros le pertenecemos a Él, precisamente nos la da el Espíritu Santo. Ese es el sello, esa garantía, esa unción que le dice a nuestro espíritu que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que sin el Espíritu Santo y solamente con el bautismo de agua tampoco podíamos predicar correctamente el Evangelio, tampoco sí lo podíamos predicar como estaba haciendo Apolo. Apolo estaba predicando y dice la Escritura que era fervoroso en la Escritura, que era varón poderoso en la Escritura. O sea, alguien que no tenga el Espíritu Santo puede predicar el Evangelio, como no, claro que sí, pero nunca jamás va a ser tan pero nunca va a ser tan efectivo a la hora de comunicarlo, pero no va a convencer a tanta gente de pecado, justicia y juicio, porque eso es que lo hace
es el Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no habla por nuestra boca, hermano, no vamos a convencer a nadie, porque en nosotros no hay poder alguno. No crean esos cuentos chinos que dice la gente por ahí que la palabra del hombre no tiene poder, que la palabra del hombre tiene poder, perdón. Eso es mentira del diablo. La única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Mi palabra tiene poder cuando hablo conforme a la palabra de Dios, cuando de mi boca sale la palabra de Dios. Entonces de mí sale poder, porque es el poder de Dios. Pero si no tengo el Espíritu Santo para que me llene la boca de la palabra de Dios, sino de mis pensamientos, pero si no tengo el Espíritu Santo que me llene la mente del conocimiento de Dios, sino de mis conocimientos, no voy a tener ningún poder y no voy a convencer a nadie. Y nadie se va a salvar por mis predicaciones, porque van a ser completamente vanas. Amén. Entonces eso hay que tenerlo, eso hay que saberlo, hermano. El Espíritu Santo es una necesidad, no es una opción, no es, bueno, tal vez si yo no tengo el Espíritu Santo, yo puedo hacer bien la obra de Dios, porque no. Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede hacer bien la obra que Dios le ha encomendado. Eso es como el que quiere correr con un solo pie. Él lo va a intentar. Y bueno, puede saltar rápido y puede, quién sabe. Pero no va a ser igual que el que tiene los dos pies. Y puede correr a sus anchas. Por ilustrarlo de alguna manera. Sé que es una ilustración un poco muy mala. O muy mala, mejor dicho. Pero bueno, eso fue lo que se me ocurrió. Que me vino. ¿Ven? Entonces, ese es el problema. El bautismo de Juan sí era necesario en los tiempos que mi Señor Jesús no había venido. Pero el mismo Juan el Bautista dice que el bautismo de mi Señor Jesús, que el bautismo de aquel que venía después de él, que era mayor que él y que él no tenía, que no era digno ni de desatarla, cortar sus sandalias, era más poderoso que el bautismo de él, porque él dice, él bautizará con fuego y Espíritu Santo. Es el bautismo de poder. Es el bautismo de adopción. Es el bautismo que nos indica que Dios está morando con nosotros todos los días del fin del mundo. Es el bautismo de identidad como hijo de Dios. Amén. Entonces es sumamente importante y sumamente necesario. Fundamentalmente necesario, trascendentalmente necesario. Amén. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Fíjense bien. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esta es otra de las razones. Probablemente ellos se bautizaron en el bautismo de Juan, pero Juan no bautizaba en el nombre de Jesús. Juan no bautizaba en el nombre de Jesús. Juan bautizaba en el nombre de Dios para el arrepentimiento del pecado. Así bautizaba Juan. Y ellos dijeron que habían recibido el mismo bautismo que el bautismo de Juan el Bautista. Como lo dijo también Apolo. Entonces, por esa razón, tal vez ellos no reciben el Espíritu Santo, porque cuando uno cree en mi Señor Jesús, es que el Espíritu Santo viene a morar en su vida. ¿Amén? Viene a morar en la vida de uno. Uno tiene que creer en el Padre y que el Padre envió al Hijo para salvarnos de nuestros pecados,
Y después que creemos eso, verdaderamente que Cristo murió y resucitó por nosotros, es que viene sobre nosotros el Espíritu Santo. Si no, no sucede. Amén. Porque no es un bautismo de agua, no es el bautismo de Juan el Bautista, es el bautismo de Cristo. Por eso es necesario creer en mi Señor Jesús para recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaba en lengua y profetizaba. Amén, fíjese bien. Y hablaba en lengua. Por eso, uno de los dones que da el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Amén. Y profetizaban, o sea, hablaban de Dios en esas lenguas. Lenguas que ellos no conocían, tal vez lenguas de países que ellos ni siquiera habían visitado o ni siquiera habían estado en esos países. Esas son las lenguas desconocidas para uno. O sea, si yo estoy predicando ahorita y Dios me quiere dar el don de la lengua, el Espíritu viene sobre mí y yo hablo en una lengua que yo le conozco. Por ejemplo, que yo hablo inglés, francés, alemán, que alguien, no sé, de Alemania me esté viendo, un ejemplo, y Dios quiera que yo predique para que esa persona de Alemania crea y sea salvo. Entonces Dios, en ese momento, me da el don de hablar en lengua. Y yo comienzo a hablar en lengua sin yo mismo conocer o entender que estoy hablando en lengua. Solamente la persona alemana se da cuenta que yo estoy hablando alemán. Pero yo mismo, en mi mente, no me voy a dar cuenta. Entonces, ese es el don de la lengua que da Dios. Amén. ¿Y qué hace uno cuando habla en esa lengua? Bueno, si la voluntad de Dios es para que otra persona se convierta, bueno, le predico el evangelio en esa lengua. Pero a veces la voluntad de Dios es que nos edifiquemos con Dios, es decir, es que hablemos maravillas y glorifiquemos su nombre en ciertas lenguas. Entonces, eso es lo que pasa. Y eran por todo unos 12 hombres gentiles fueron ungidos por el Espíritu Santo en Éfeso. Amén. Ellos habían creído en el Evangelio, pero nadie le había hablado del Espíritu Santo. Ellos habían creído en el Evangelio, pero pero ellos no anhelaban el Espíritu Santo porque no los conocía, no sabían que existía. Cuando Pablo les dice, obviamente ellos se interesan por tener la opción del Espíritu Santo. Pablo les impone la mano y en el nombre de Jesús, dice la Escritura, y fueron bautizados en el nombre de Jesús y habiendo impuesto manos, y habiéndole impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lengua. Y hablaban en lengua y profetizaban. Entonces, gloria a Dios, porque vemos como el Espíritu Santo sigue obrando poderosamente en los gentiles, cumpliendo la palabra de mi Señor Jesús, que dice: yo tengo otras ovejas, en otro redil, a esta yo también he de llamar, y ellas oirán mi voz y vendrán a mí, y tendremos un solo rebaño dirigido por un solo pastor. Amén.
Esas ovejas son estos gentiles que vemos en el libro de los Hechos, que cada día se van añadiendo más y más a la iglesia del Dios viviente. Vemos que cada día, vemos que en cada ciudad a la que va Pablo, a la que van los siervos de Dios, hay muchos más creyentes gentiles que judíos que creen en el Evangelio de Cristo. Amén. Amén, hermano. Entonces, bueno, podemos ver lo importante que es tener el conocimiento pleno del Evangelio. No solamente conocer una parte, la parte que nos haga. Ya para terminar, hermano, conozcamos a nuestro Dios, conozcamos plenamente, si puedo usar la palabra, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque el conocer solo un poco, el conocer lo básico, a veces no es necesario, a veces no es suficiente. Tenemos que estar preparados para defender nuestra fe de otros. ¿Y cómo vamos a estar preparados si no estamos llenos de la palabra de Dios? ¿Y cómo vamos a poder cumplir con la obra que Dios nos dio aquí en la tierra si no tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y con nosotros y sobre nosotros? No podemos, hermano. Entonces es muy importante estas dos cosas que hemos visto en estos versículos, en el final del capítulo 18 y en el comienzo del capítulo 19. Hemos visto lo importante que es tener un conocimiento, un evangelio completo, conocer el evangelio a cabalidad, no solamente una parte, no solamente la parte de la prosperidad, no solamente la parte de la glorificación, no solamente la parte que nos conviene, sino también la parte de los sufrimientos, de las aflicciones, no solamente el bautismo de Juan, sino mucho más importante y más trascendental y muy necesario el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Un evangelio completo tampoco salva a nadie. Tenemos que predicar a Cristo y este crucificado, a Cristo y este glorificado y las bendiciones que tenemos por medio de Cristo. Amén. Entonces, bueno, una de esas bendiciones es el bautismo con el Espíritu Santo, que nos capacita, que nos enseña que el Espíritu Santo es nuestro acompañante, nuestro ayudador, nuestro consolador. Amén. Entonces, tenemos que predicar un evangelio completo, un evangelio con denuedo, como lo hacía Pablo, fervoroso, como lo hacía Pablo, con valentía, con calladía, pero completo, no lo que nos guste, no lo que la gente quiera escuchar o lo que le gusta a la gente escuchar, no. Eso no, el evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, primeramente de judío y también de griego, hermano. Pero no podemos predicar un evangelio incompleto, porque por medio de un evangelio incompleto nadie se va a salvar. Nadie se va a salvar por el evangelio de la prosperidad, porque ese es otro evangelio. Un evangelio incompleto que solo vea la gloria de Cristo, pero no vea los sufrimientos de Cristo, que solo vea el bautismo de Juan el Bautista, pero no vean el más importante que el de Cristo, hermano, no salva a nadie. Amén. El evangelio, el verdadero, todo el consejo de ellos es un evangelio completo, es el que nos brinda la salvación y la vida eterna. Amén, mi hermano. Entonces, bueno,
y vimos la importancia del bautismo del Espíritu Santo, hermano. Es imposible ser verdaderamente salvo, verdaderamente hijo de Dios, verdaderamente unirnos a Cristo inseparablemente sin el bautismo del Espíritu Santo. Es imposible, eso no existe, eso nunca va a pasar. El que no tenga el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y vemos como el Espíritu Santo sigue obrando, porque ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo, ya para terminar, mi hermano, ahora sí, es el que hace la obra que hizo Cristo con sus apóstoles. El Espíritu Santo la hace en cada uno de aquellos que creemos en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Cristo ahora no está físicamente como lo estuvo con los dos apóstoles, pero ahora que tenemos al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, haciendo la misma obra que Cristo hizo en los apóstoles. Por eso es que la palabra dice, les enviaré otro consolador. Es también en otra traducción, les enviaré otro semejante a mí. Por eso es que el Espíritu Santo puede hacer la obra, porque el Espíritu Santo es Cristo morando en nosotros y con nosotros, y Él hace la obra en nosotros que Cristo hizo en los apóstoles. Y Él perfecciona la obra en nosotros que también el mismo Espíritu Santo perfeccionó en los apóstoles, porque Cristo fue al Padre. Entonces por eso el Espíritu Santo, hermano, es necesario para la vida de todo creyente, para que el creyente madure, sea maduro en la fe, para que el creyente pueda seguir aprendiendo y sobre todo, hermano, para que el creyente pueda seguir la obra que Dios le dio aquí en la tierra y pueda vivir siempre para la gloria de Dios. Gloria a Dios por enviar al Espíritu Santo en nombre del Hijo, y gloria a Dios porque sabemos que es el Espíritu Santo el que obró en estos 12 hombres para que fueran adoptados como hijos de Dios, para que verdaderamente estuvieran unidos a Cristo. Y sabemos que es el Espíritu Santo el que está con Pablo, es que cuando Pablo habla, el Espíritu Santo habla, y es el Espíritu Santo el que ha convencido a todos los gentiles que se han añadido a la iglesia de Dios viviente por medio de la predicación del hermano Pablo. Gloria a Dios por su Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, mi hermano y amigo. El Dios de Israel los bendiga y los guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que Dios les derrame sobre todos ustedes el don del Espíritu Santo para que sean uno con Cristo, para que puedan ser valientes y esforzados en Cristo y puedan vivir siempre para la gloria de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios me los bendiga y los guarde. Amén y amén. Gloria a Dios.